Buenas noches. Este es mi cuarto video de hoy. Necesito que observen que vamos a hablar de la lógica y algunas técnicas que se utilizan para llenar la tabla de verdad en el tercero de secundaria de la República Dominicana. La lógica simplemente es el conjunto de conocimientos que debe realizar una persona cuando va a hacer algo, o sea, lo correcto o lo incorrecto. Muchas personas predican algo, pero a la espalda hacen otra cosa. Lo criticamos y no sabemos que la lógica es, bueno, pero fulano hace esto. ¿Cuál es la lógica que tiene el asunto? Bueno, que él roba los cuartos del gobierno. Lógica, está trabajando con mucho dinero. Pero hay otra parte que tiene lógica, es que un niño para poder hablar, calcula, suma las palabras, suma las partes. Cuando va a decir papá, mamá, dice pa, y se queda ahí cuando está aprendiendo, porque todavía su cerebro no ha comenzado a sumar bien. Cuando él logra sumarle que dice papá o dice ma, si va a decir otra palabra, cuando va desarrollando su cerebro, su lógica le lleva a que son tres partes, tres palabras. Vamos a suponer que le vaya a aprender a decir abanico. Él dice a, ba, ni, co. Él va calculando las palabras. Esto es la lógica. Es simplemente el conocimiento humano de lo que está correcto o incorrecto. Muchas veces decimos lo que está correcto e incorrecto, pero también tenemos que calcular que muchas veces no hacemos lo correcto, sino lo que nos conviene por lógica humana. Yo le quiero informar algo por la técnica que tienen para llenar la tabla de verdad. Hay oraciones que se llaman María estaba lavando. María estaba lavando, ¿no, verdad? Ok, ¿cómo tú sabes que María estaba lavando? Ahí que viene la tabla de verdad, si es verdadero, si es falso, si es. Entonces, tenemos un conector que se llama negación. Se representa por esa. Hay libros que lo tienen así. Así lo tienen algunos libros. Esos son libros de hace unos cuantos años para acá. Pero cuando nos la dieron a nosotros, era así. Se llamaba negación. Que si tú decías en una oración que P era igual vamos a suponer, el carro va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Si yo voy a negar lo que yo dije, el carro no va a una velocidad de lo que dije. Si fue 80 kilómetros por hora, digo, no va a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Si fue 1000 que dije, no va a una velocidad de 1000. O sea, utilizando el no, negando lo que dije. Esas son técnicas que tenemos que recordar. Se llama P. Y aquí no P. Vamos a la primera regla que se tiene que aprender para saber llenar la tabla de verdad. Existe una palabra que se llamaba, un conector lógico, se llama conjunción, que viene unido por el enlace que se llama I. ¿No se acuerdan que yo le puse que no era este? Pues entonces este es I. O sea, cuando yo digo que es I, es que unifica una palabra con la otra. Vamos a suponer que diga, mi papá camina todos los días y mi mamá no sale de la casa. ¿Vieron? Uní esa oración con el conectivo I. Ese conectivo I tiene un nombre en la tabla de verdad que se le llama conjunción, que tiene una regla que quiero que nunca olviden, que es que si tú dices algo verdadero, para que sea creíble o que sea verdad, lo otro que tú vayas a decir también tiene que ser verdadero. Cuando estén las dos verdaderas, las dos proposiciones que tú digas o hagas, entonces eso va a dar verdadero en la conjunción. Pero si usted dice una palabra falsa o dice una oración que no es, y después dice una verdadera, no es verdadera. ¿Me está entendiendo? Solamente será verdadera, grábese esto. Cuando lo primero que tú digas sea verdad y lo segundo que tú digas también sea verdad. Eso se llama conjunción. Si usted dice una falsedad en la verdad, no tiene conjunción, no se unifica con ese conectivo. O sea, si dice una falsedad y después dice otra falsedad, tampoco es verdadero, todo va a ser falso en ese caso. Y no estoy haciendo la tabla de verdad de la conjunción, simplemente le estoy explicando la regla
Y la lógica que tiene que tener la matemática, que solamente será verdadera cuando las dos sean verdaderas. Solamente quiero que se aprendan esa parte. En los demás casos, si las dos no son verdaderas, va a dar falso en la conjunción. Por tanto, si yo digo, mi mamá trabaja y con ese conectivo mi papá también trabaja, como en mi caso, mi papá y mi mamá trabajan, eso es verdadero. En caso que yo diga una cosa verdad y una mentira, entonces no se cumple la conjunción, sino que va a ser falso. Siempre recuerden que cuando las dos son verdaderas, las dos proposiciones, oraciones, en la conjunción el resultado es verdadero. Tenemos una que el resultado da falso. Cuando las dos sean falsas. Cuando las dos sean falsos, entonces me va a dar falso. Ese conectivo, en vez de ser I, va a ser O. Se llama disyunción. Recuerden, se llama disyunción. Que la regla es solamente será falsa cuando las dos sean falsas. En los demás casos será verdadero. O sea, que en ese conectivo yo puedo hablar una mentira. O una verdad. Yo hablo una mentira y hablo una verdad. Y es verdad lo que yo diga. Porque el conectivo me defiende en ese sentido. La regla de él es simplemente que solamente va a ser mentira cuando las dos sean falsas. Pero si hay una verdadera, yo digo que mi mamá trabaja y que, recuerden, no voy a hacer que se equivoquen. Mi mamá trabaja o mi papá es un vago. Eso es verdadero. Es verdadero simplemente porque lo dice el colectivo, que si hay una verdadera y una falsa, y es mentira porque mi mamá trabaja y mi papá también, pero aquí en este caso tenemos que mi mamá trabaja, mi papá cualquiera de los dos, y el otro no, yo tengo que poner que eso es verdad, porque la ley de la disyunción dice que para que sea falso lo que yo digo tiene que ser que yo diga que mi mamá no trabaja y mi papá tampoco. En esos son los casos que será falso. Eso se le llama disyunción. Grábense eso bien, la regla de eso, porque luego yo grabé el video explicándole la tabla de verdad y haciendo tabla de verdad. Hay otro conectivo lógico que dice que solamente será falso si la primera, se le llama antecedente a la primera, si la primera es verdadera, y la segunda es falso, ahí será falso. Oigan bien, ese otro conector solamente será falso si el antecedente es verdadero y la consecuente es falso. Ese conector se le llama implicación. Mírenlo bien. Se le llama sí y entonces. Voy a agarrar esto. A esto se le llama sí y entonces. Que significa que solamente será falsa cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa. Pero necesitamos tener en cuenta que en la tabla de verdad te hacen preguntas donde la primera va a ser de este lado y la segunda va a ser de este lado. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con ese conectivo lógico que se llama condicional, donde dice antecedente verdadero y consecuente sea falso, solamente será falso. Pero hay veces que te hacen una pregunta en una tabla de verdad donde te dicen, primero te ponen a la Q de primero y después te dicen Q entonces P, o te pueden poner Q, así mismo, entonces P, o también te pueden poner P, entonces R, y hay que ver dónde está la P y dónde está la R para saber cuál va a ser la primera y cuál va a ser la segunda. Pero en conclusión, solamente será falsa cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahora, hay otra que se le llama bicondicional, sí, solo sí. Oigan bien, sí, solo sí, bicondicional o doble implicación, se llama doble implicación también, tiene varios nombres y se representa por eso. Sí y solo sí para ambos lados. Se llama doble implicación o bicondicional. La regla de esta es que si las dos son verdaderas o las dos sean falsas,
o sea, que tengan el mismo valor de verdad, entonces será verdadero. Si tú hablas una mentira y la sigues hablando, será verdadera. De tanto repetir esa mentira, será verdadera. Y si habla dos verdades, también será verdadera. Solamente en este caso es así, cuando el conector tenga el mismo valor de verdad, será verdadera. Pero si hay una verdadera y una falsa, ya te sabes que eso es falso. Si hay una falsa y una verdadera, también será falso. Porque este conector dice que si las dos tienen el mismo valor de verdad, entonces será verdadera. Se llama bicondicional. Bicondicional de doble implicación. Son reglas que necesito que se graben antes de comenzar a llenar tablas. Y cuando estén haciéndome la lógica, se me graben todas esas reglas y esas leyes. Y ahí comienzan a hacer tablas para que la hagan bien. Muchas gracias, Luis Rosado. Suscríbete a mi canal. Bye.